Buenos días. Nos unimos en comunión de sentimientos y de oraciones para iniciar nuestra Semana Santa. Ponemos en las manos de Dios cada una de nuestras intenciones y necesidades. Queridos hermanos, de manera particular en esta Cuaresma, hemos preparado nuestro corazón con nuestra penitencia y nuestras obras de caridad, unidos a toda la Iglesia para esta celebración anual del misterio pascual, es decir, la pasión y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, misterios que empezaron con su entrada en Jerusalén, su ciudad. Por eso, recordando con fe y devoción esta entrada salvadora, seguimos al Señor para que, participando de su cruz, tengamos parte con Él en su resurrección y su vida. Oremos. Aumenta, Señor, la fe de los que esperan en ti y escucha con bondad las súplicas de quienes te invocan, para que al presentar hoy nuestros ramos a Cristo victorioso, demos para ti en Él frutos de buenas obras, Él que vive y reina por los siglos de los siglos. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que quisiste que nuestro Salvador se hiciera hombre y padeciera en la cruz para dar al género humano ejemplo de humildad, concédenos benignos seguir las enseñanzas de su pasión y que merezcamos participar de su gloriosa resurrección. Él que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro del profeta Isaías. En aquel entonces dijo Isaías: el Señor me ha dado una lengua experta, para que pueda confortar al abatido con palabras de aliento. Mañana tras mañana el Señor despierta mi oído, para que escuche yo como discípulo. El Señor Dios me ha hecho oír sus palabras, y yo no he opuesto resistencia, ni me he echado para atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, la mejilla a los que me tiraban de la barba. No aparté mi rostro de los insultos y salivazos, pero el Señor me ayuda. Por eso no quedaré confundido. Por eso endurecí mi rostro como roca y sé que no quedaré avergonzado.
Palabra de Dios. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has abandonado? Todos los que me ven de mí se burlan, me hacen gestos y dicen: confiaba en el Señor, pues que Él lo salve. Si de veras lo ama, que lo libre. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Los malvados me cercan por doquiera, como rabiosos perros. Mis manos y mis pies han taladrado, y se pueden contar todos mis huesos. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Reparten entre sí mis vestiduras, y se juegan mi túnica a los dados. Señor, auxilio mío, ven y ayúdame. No te quedes de mí tan alejado. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? A mis hermanos contaré tu gloria, y en la asamblea alabaré tu nombre. Que alaben al Señor los que lo temen, que el pueblo de Israel siempre lo adore. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? De la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Cristo Jesús, siendo Dios, no consideró que debía aferrarse a las prerrogativas de su condición divina, sino que, por el contrario, se anonadó a sí mismo, tomando la condición de siervo, y se hizo semejante a los hombres. Así, hecho uno de ellos, se humilló a sí mismo, y por obediencia aceptó incluso la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas, y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús todos doblen la rodilla, en el cielo, en la tierra y en los abismos, y todos reconozcan públicamente que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cristo se humilló por nosotros y por obediencia aceptó incluso la muerte y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó sobre todas las cosas y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo, uno de los 12, llamado Judas Iscariote, fue a ver a los sumos sacerdotes y les dijo: ¿Cuánto me dan si les entrego a Jesús? Ellos quedaron en darle 30 monedas de plata, y desde ese momento andaba buscando una oportunidad para entregárselos. El primer día de la fiesta de los panes ácimos, los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron: ¿Dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua? Él respondió: Vayan a la ciudad, a casa de fulano, y díganle: el maestro dice, mi hora está ya cerca, voy a celebrar la Pascua con mis discípulos en tu casa. Ellos hicieron lo que Jesús les había ordenado y prepararon la cena de Pascua. Al atardecer, se sentó a la mesa con los 12 y mientras cenaban les dijo: Yo les aseguro que uno de ustedes va a entregarme. Ellos se pusieron muy tristes y comenzaron a preguntarle uno por uno: ¿Acaso soy yo, Señor?
Él respondió: El que moja su pan en el mismo plato, ese va a entregarme, porque el Hijo del Hombre va a morir, como está escrito de él. Pero ay de aquel por quien el Hijo del Hombre va a ser entregado. Más le valiera a ese hombre no haber nacido. Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar: ¿Acaso soy yo, maestro? Jesús le respondió. Tú lo has dicho. Durante la cena, Jesús tomó un pan y, pronunciada la bendición, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: Tomen y coman, esto es mi cuerpo. Luego tomó en sus manos una copa de vino y, pronunciada la acción de gracias, lo pasó a sus discípulos diciendo: Beban todos de ella, porque esta es mi sangre, sangre de la nueva alianza que será derramada por todos para el perdón de los pecados. Les digo que ya no beberé más del fruto de la vid hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Después de haber cantado el himno, salieron hacia el monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: Todos ustedes se van a escandalizar de mí esta noche, porque está escrito: heriré al pastor y se dispersarán las ovejas del rebaño. Pero después de que yo resucite, iré delante de ustedes a Galilea. Entonces Pedro le replicó: Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: Yo te aseguro que esta misma noche, antes de que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Pedro le replicó: Aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y lo mismo dijeron todos los discípulos. Entonces Jesús fue con ellos a un lugar llamado Getsemaní y dijo a los discípulos: Quédense aquí mientras voy a orar más allá. Se llevó consigo a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo y comenzó a sentir tristeza y angustia. Entonces dijo: Mi alma está llena de una tristeza mortal. Quédense aquí y velen conmigo. Avanzó unos pasos más, se postró rostro en tierra y comenzó a orar diciendo: Padre mío, si es posible que pase de mí este cáliz, pero que no se haga como yo quiero, sino como quieres tú. Volvió entonces a donde estaban los discípulos y los encontró dormidos. Dijo a Pedro: ¿No han podido velar conmigo ni una hora? Velen y oren para no caer en la tentación, porque el espíritu está pronto, pero la carne es débil. Y alejándose de nuevo, se puso a orar diciendo: Padre mío, si este cáliz no puede pasar sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Después volvió y encontró a sus discípulos otra vez dormidos, porque tenían los ojos cargados de sueño. Los dejó y se fue a orar de nuevo por 3ª vez, repitiendo las mismas palabras. Después de esto, volvió a donde estaban los discípulos y les dijo: Duerman ya y descansen. Aquí que llega la hora y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vamos, ya está aquí el que me va a entregar. Todavía estaba hablando Jesús cuando llegó Judas, uno de los 12, seguido de una chusma numerosa con espadas y palos, enviada por los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo. El que lo iba a entregar les había dado esta señal: Aquel a quien yo le dé un beso, ese es, apréndalo. Al instante
Se acercó a Jesús y le dijo, Buenas noches, maestro. y lo besó. Jesús le dijo, Amigo, ¿es esto a lo que has venido? entonces se acercaron a Jesús, le echaron mano y lo apresaron. Uno de los que estaban con Jesús sacó la espada, hirió a un criado del sumo sacerdote y le cortó una oreja. Le dijo entonces Jesús, Vuelve la espada a su lugar, pues quien usa la espada, a espada morirá. ¿No crees que si yo se lo pidiera a mi Padre, Él pondría ahora mismo a mi disposición más de 12 legiones de ángeles? Pero, ¿cómo se cumpliría entonces las Escrituras que dicen que así debe suceder? enseguida dijo Jesús a aquella chusma, ¿Han salido ustedes a prenderme como a un bandido con espadas y palos? Todos los días yo enseñaba sentado en el templo y no me aprendieron. Pero todo esto ha sucedido para que se cumplieran las predicciones de los profetas. entonces todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Los que aprendieron a Jesús lo llevaron a la casa del sumo sacerdote Caifás, donde los escribas y los ancianos estaban reunidos. Pedro los fue siguiendo de lejos hasta el palacio del sumo sacerdote. Entró y se sentó con los criados para ver en qué paraba aquello. Los sumos sacerdotes y todo el Sanedrín andaban buscando un falso testimonio contra Jesús, con ánimo de darle muerte, pero no lo encontraron, aunque se presentaron muchos testigos falsos. Al fin llegaron dos que dijeron, Este dijo, puedo derribar el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días. entonces el sumo sacerdote se levantó y le dijo, ¿No respondes nada a lo que estos atestiguan en contra tuya? como Jesús callaba, el sumo sacerdote le dijo, Te conjuro por el Dios vivo, a que nos digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Jesús le respondió, Tú lo has dicho. Además, yo les declaro que pronto verán al Hijo del Hombre sentado a la derecha de Dios, venir sobre las nubes del cielo. entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras y exclamó, Ha blasfemado. ¿Qué necesidad tenemos ya de testigos? Ustedes mismos han oído la blasfemia. ¿Qué les parece? ellos respondieron. Es reo de muerte. Luego comenzaron a escupirle en la cara y a darle de bofetadas. Otros lo golpeaban diciendo, Adivina quién es el que te ha pegado. entre tanto, Pedro estaba afuera, sentado en el patio. Una criada se le acercó y le dijo, Tú también estabas con Jesús, el Galileo. pero él lo negó ante todos, diciendo, No sé de qué me estás hablando. ya se iba hacia el zaguán cuando lo vio otra criada y dijo a los que estaban ahí, También ese andaba con Jesús, el Nazareno. él de nuevo lo negó con juramento. No conozco a ese hombre. Poco después se acercaron a Pedro los que estaban ahí y le dijeron, No cabe duda de que tú también eres de ellos, pues hasta tu modo de hablar te delata. entonces él comenzó a echar maldiciones y a jurar que no conocía a aquel hombre. Y en aquel momento cantó el gallo.
Entonces se acordó Pedro de que Jesús había dicho: antes de que cante el gallo, me habrás negado 3 veces. Y saliendo de ahí, se soltó a llorar amargamente. Llegada la mañana, todos los sumos sacerdotes y los ancianos del pueblo celebraron consejo contra Jesús para darle muerte. Después de atarlo, lo llevaron ante el procurador Poncio Pilato y se lo entregaron. Entonces Judas, el que lo había entregado, viendo que Jesús había sido condenado a muerte, devolvió arrepentido las 30 monedas de plata a los sumos sacerdotes y a los ancianos, diciendo: Pequé entregando la sangre de un inocente. Ellos dijeron: Y a nosotros, ¿qué nos importa? Allá tú. Entonces Judas arrojó las monedas de plata en el templo, se fue y se ahorcó. Los sumos sacerdotes tomaron las monedas de plata y dijeron: No es lícito juntarlas con el dinero de las limosnas, porque son precio de sangre. Después de deliberar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultar ahí a los extranjeros. Por eso aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo que dijo el profeta Jeremías. Tomaron las 30 monedas de plata en que fue tasado aquel a quien pusieron precio algunos hijos de Israel, y las dieron por el campo de alfarero, según lo que me ordenó el Señor. Jesús compareció ante el procurador Poncio Pilatos, quien le preguntó: ¿Eres tú el rey de los judíos? Jesús respondió: Tú lo has dicho. Pero nada respondió a las acusaciones que le hacían los sumos sacerdotes y los ancianos. Entonces le dijo Pilato: ¿No oyes todo lo que dicen contra ti? Pero él nada respondió, hasta el punto de que el procurador se quedó muy extrañado. Con ocasión de la fiesta de la Pascua, el procurador solía conceder a la multitud la libertad del preso que quisieran. Tenían entonces un preso famoso llamado Barrabás. Dijo pues Pilato a los ahí reunidos: ¿A quién quieren que les dejen libertad? ¿A Barrabás o a Jesús, que se dice el Mesías? Pilato sabía que se lo habían entregado por envidia. Estando él sentado en el tribunal, su mujer mandó decirle: No te metas con ese hombre justo, porque hoy he sufrido mucho en sueños por su causa. Mientras tanto, los sumos sacerdotes y los ancianos convencieron a la muchedumbre de que pidieran la libertad de Barrabás y la muerte de Jesús. Así, cuando el procurador les preguntó: ¿A cuál de los dos quieren que les suelte? Ellos respondieron: A Barrabás. Pilato les dijo: ¿Y qué voy a hacer con Jesús, que se dice el Mesías? Respondieron todos: Crucifícalo. Pilato preguntó: Pero, ¿qué mal ha hecho? Mas ellos seguían gritando cada vez con más fuerza: Crucifícalo. Entonces Pilato, viendo que nada conseguía y que crecía el tumulto, pidió agua y se lavó las manos ante el pueblo, diciendo:
yo no me hago responsable de la muerte de este hombre justo. Allá ustedes. Todo el pueblo respondió: Que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Entonces Pilato puso en libertad a Barrabás, en cambio a Jesús lo hizo azotar y lo entregó para que lo crucificaran. Los soldados del procurador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a todo el batallón. Lo desnudaron, le echaron encima un manto de púrpura, trenzaron una corona de espinas y se la pusieron en la cabeza. Le pusieron una caña en su mano derecha y arrodillándose ante él se burlaban, diciendo: Viva el Rey de los judíos. Y le escupían. Luego, quitándole la caña, lo golpeaban con ella en la cabeza. Después de que se burlaron de él, le quitaron el manto, le pusieron sus ropas y lo llevaron a crucificar. Al salir, encontraron a un hombre de Cirene llamado Simón y lo obligaron a llevar la cruz. Al llegar a un lugar llamado Gólgota, es decir, lugar de la calavera, le dieron a beber a Jesús vino mezclado con hiel. Él lo probó, pero no lo quiso beber. Los que lo crucificaron se repartieron sus vestidos echando suertes y se quedaron sentados ahí para custodiarlo. Sobre su cabeza pusieron por escrito la causa de su condena: Este es Jesús, el Rey de los judíos. Juntamente con él crucificaron a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Los que pasaban por ahí lo insultaban, moviendo la cabeza y gritándole: Tú que destruyes el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, baja de la cruz. También se burlaban de él los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos, diciendo: Ha salvado a otros y no puede salvarse a sí mismo. Si es el Rey de Israel, que baje de la cruz y creeremos en él. Ha puesto su confianza en Dios, que Dios lo salve ahora, si es que de verdad lo ama, pues él ha dicho: soy el Hijo de Dios. Hasta los ladrones que estaban crucificados a su lado lo injuriaban. Desde el mediodía hasta las 3 de la tarde se oscureció toda aquella tierra, y alrededor de las 3 Jesús exclamó con fuerte voz: Elí, Elí, lema sabactani, que quiere decir: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los presentes, al oírlo, decían: Está llamando a Elías. Enseguida, uno de ellos fue corriendo a tomar una esponja, la empapó en vinagre y sujetándola a una caña le ofreció de beber, pero los otros le dijeron: Déjalo, vamos a ver si viene Elías a salvarlo. Entonces Jesús, dando de nuevo un fuerte grito, expiró.
Entonces, el velo del templo se rasgó en dos partes, de arriba a abajo. La tierra tembló y las rocas se partieron. Se abrieron los sepulcros y resucitaron muchos justos que habían muerto. Y después de la resurrección de Jesús, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a mucha gente. Por su parte, el oficial y los que estaban con él custodiando a Jesús, al ver el terremoto y las cosas que ocurrían, se llenaron de un gran temor y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Estaban también ahí, mirando desde lejos, muchas de las mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirlo. Entre ellas estaban María Magdalena, María, la madre de Santiago y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Al atardecer, vino un hombre rico de Arimatea llamado José, que se había hecho también discípulo de Jesús. Se presentó ante Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús, y Pilato dio orden de que se lo entregaran. José tomó el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo depositó en un sepulcro nuevo que había hecho excavar en la roca para sí mismo. Hizo rodar una gran piedra hasta la entrada del sepulcro y se retiró. Estaban ahí María Magdalena y la otra María, sentadas frente al sepulcro. Al otro día, el siguiente de la preparación de la Pascua, los sumos sacerdotes y los fariseos se reunieron ante Pilato y le dijeron: Señor, nos hemos acordado de que ese impostor, estando aún en vida, dijo: a los 3 días resucitaré. Manda, pues, asegurar el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos y lo roben y digan luego al pueblo: resucitó de entre los muertos, porque esta última impostura sería peor que la primera. Pilatos les dijo: tomen un pelotón de soldados y vayan y aseguren el sepulcro como ustedes quieran. Ellos fueron y aseguraron el sepulcro, poniendo un sello sobre la puerta, y dejaron ahí la guardia. Palabra del Señor. Iniciamos nuestra Semana Santa de una manera particular. Al estar en el momento de la lectura de la Pasión, recordaba las celebraciones en nuestra parroquia con mucha gente, con sonrisas, con alegría, con cantos, con expresiones de gozo. Ese gozo, esa alegría, la esperanza siguen presentes en nosotros, siguen vivas en nosotros, porque nuestra fe nos enseña que el Señor comparte lo que estamos viviendo y que estamos unidos por la fe, por nuestra oración, por la liturgia sacramental, que tenemos una vida en común, que la caridad es la distinción de los discípulos, de los fieles. Y sabemos que nuestra celebración, que nuestras oraciones traspasan el tiempo y el espacio,
y nos hacen estar unidos en Jesucristo. Quisiera decirles que los extraño, que quisiera verlos, que quisiera mirarlos a la cara, a los ojos, poder saludarlos, pero llegará ese momento. Llegará el momento en que nos volvamos a encontrar y podamos vernos frente a frente y decirnos que nos queremos, que nos amamos, que compartimos nuestra fe. Hoy el Señor experimenta la traición y la soledad. La traición de los más cercanos, la traición de aquellos que le eran contrarios, la traición de aquellos que se oponen al proyecto de Dios. En este momento difícil tenemos que vivir nuestra vocación cristiana haciendo lo necesario para cuidarnos, para ser testigos de Cristo en medio de la adversidad, para dar esperanza a aquellos que desesperan, a aquellos que están enfermos. Debemos vivir nuestra vocación para descubrir que no estamos solos. Vivir el proyecto que Dios tiene con nosotros para darnos cuenta que Él no nos abandona. Jesús experimentó la soledad y experimentó la soledad para hacernos ver que Él comparte con nosotros todo lo que experimentamos. Él se ha hecho uno como nosotros, menos en el pecado, dice San Pablo. El Señor comparte lo que estamos viviendo. Es el Emmanuel, el Dios con nosotros, y no nos abandona en este momento. Quisiera desearles que tengan una semana muy intensa en oración, que tengan una semana muy intensa en confianza a Dios, que tengan una semana muy intensa en el amor a su familia, en el amor al prójimo. Desde nuestra realidad, desde los cuidados que debemos de tener, podemos dar nuestra vida a los demás. Por eso podemos orar por aquellos que están al cuidado de nuestros enfermos en los hospitales. Debemos pedir por aquellos que están solos por la cuarentena, que el Señor les dé su paz. Podemos vivir nuestra vocación de entrega a los demás sabiendo que compartimos nuestra vida, que sabemos darnos a ellos. Les deseo que esta semana la vivamos de manera muy santa, la vivamos como Dios quiere, como Dios nos está pidiendo. Dios conceda que en un tiempo no muy prolongado nos podamos volver a ver frente a frente. Dios los bendiga. Vamos a hacer nuestra profesión de fe. Lo vamos a hacer con el credo de los apóstoles o el credo corto. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Señor nuestro, Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, muerto y sepultado en los infiernos. Los muertos, sentado a Dios Todopoderoso. Muertos, creo en la Iglesia Católica, de los pecados y la vida eterna. Amén. Imploremos, hermanos, sacerdote de la fe, profesamos que en la cruz presentó con lágrimas en los ojos. Y oremos también nosotros por los hombres. Decimos, te lo pedimos, Señor.
que en la cruz excusó a los ignorantes y pidió perdón por ellos, tenga piedad de los fieles que han caído en el pecado, les dé valor para recurrir al sacramento de la penitencia y les conceda el gozo del perdón y de la paz. Te lo pedimos, Señor. Para que la sangre de Jesús, que habla más fervorosamente que la de Abel, reconcilie con Dios a los que aún están lejos a causa de la ignorancia, la indiferencia, la maldad o las propias pasiones. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Para que el Señor, que en la cruz experimentó la amargura de sentirse triste y abandonado, se apiade de los enfermos, los afligidos y los oprimidos, y les envía a su ángel para que los conforte. Te lo pedimos, Señor. Para que el Señor, que recibió en su reino al ladrón arrepentido, se apiade de nosotros, nos dé sentimientos de contrición y nos admita, después de la muerte, en su paraíso. Oremos. Te lo pedimos, Señor. Dios Todopoderoso y Eterno, que enviaste a tu Hijo al mundo para que con su pasión destruyera el pecado y la muerte y con su resurrección nos devolviera la vida y la felicidad, escucha las oraciones de tu pueblo y haz que podamos gozar de los frutos de la cruz gloriosa de Jesucristo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Sacrificio mío y de todos ustedes sea agradable a nuestro Padre Dios Todopoderoso. Así sea. Que la pasión de tu unigénito, Señor, nos atraiga a tu perdón, y aunque no lo merecemos por nuestras obras, por la mediación de este sacrificio único, por Jesucristo nuestro Señor. Levantemos el corazón. Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y es necesario, es nuestro deber y salvación. Lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, el cual dignó padecer por los pecadores y fue injustamente condenado
por salvar a los culpables. Con su muerte borró nuestros delitos y resucitando conquistó nuestra justificación. Por eso te alabamos con todos los ángeles y te aclamamos con voces de júbilo, diciendo: Santo eres en verdad, Padre y fuente de toda santidad. Por estos dones con la efusión de tu Espíritu, en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan a sus discípulos diciendo de él: esto es mi cuerpo que será. Como el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo tomen y beban todos de él, porque sangre de la alianza nueva y eterna, que será por muchos para el perdón de los pecados. De nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el obispo Rogelio, y pueblo, llévala a su perfección. Que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Misericordia. Contemplar y así como de Dios, su esposo San José, los apóstoles
con tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre en el cielo, santificado sea tu nombre. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Perdona nuestras ofensas como a los que nos ofenden. Y líbranos del mal. Amén. Concédenos la paz en nuestros días y ayudados por tu misericordia y de toda perturbación, mientras esperamos de nuestro Salvador Jesucristo. Señor, apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados y conforme a tu palabra concédenos vivir en paz y estar unidos. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz de todos ustedes. Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. A la fiesta del Señor. Hermanos, dispongamos nuestros corazones y digamos todos juntos que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Las cosas y deseo dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo a mi corazón. Y como si ya te hubiera recibido, me abrazo y me uno. Señor, jamás me permitas que me aparte de ti. Amén.
Oremos. Tú que nos has alimentado con esta Eucaristía y por medio de la muerte de tu Hijo, nos das la esperanza de alcanzar lo que la fe nos promete, concédenos, Señor, llegar a la meta de nuestras esperanzas. Por Jesucristo nuestro Señor. Dios, dada esta familia tuya, por Cristo, no dudó en entregar, padecer el tormento de la cruz. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe. Les recordamos, el día de mañana vamos a transmitir la misa del día lunes a las 7 de la tarde. Están todos invitados. En la alegría del Señor podemos ir en paz.